encontrarme con ustedes y tener esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Y quiero agradecer esta amable presentación y repetir el placer que tenemos de estar aquí en México. Los próximos 40 minutos aproximadamente voy a hablarles sobre el tema de la investigación en la cirugía y su importancia para la comunidad quirúrgica. Y quiero hacer énfasis en la importancia de los estudios clínicos. ¿Y por qué la participación en los estudios clínicos es una manera razonable de ir hacia adelante? Y no nada más se puede mejorar los estándares quirúrgicos, también vamos a traducir todo esto en los resultados mejorados para los pacientes. Y esto se puede aplicar tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Debo decir desde el principio que debo hacer un reconocimiento de dos colegas, el profesor Shelby Soreide, es un profesor joven en Stavanger, en Noruega, quien me ayudó a formular algunos de mis conceptos en torno a la globalización de la cirugía, y el profesor Dean Morton, quien es un colega cirujano en Brigham, quien ha sido realmente el elemento impulsor para incrementar el interés en la cirugía en el Reino Unido. Entonces, para poder dar un contexto apropiado, permítanme regresar unos cuantos años en el pasado a este enunciado que apareció en el Lancet. Lo escribió el editor Richard Horton en 1996, donde él acusó a los cirujanos de dedicarse a lo que él describió como una ópera cómica, y que la calidad de la investigación hecha por los cirujanos era deficiente, y la mayor parte de ellas tenía conceptos muy débiles. Esto tuvo un efecto muy importante en el Reino Unido. Sin embargo, este tipo de sentimientos ya se han expresado en otras partes de Europa y en Norteamérica en cuanto a la calidad deficiente de la investigación quirúrgica. Y durante algunos años después de esta época, creo que es justo decir ahora que la investigación quirúrgica estaba prácticamente abandonada, como que no podíamos llevar a cabo estudios clínicos de gran tamaño, y los subsidios se dedicaban a otras especialidades médicas, el desarrollo para desarrollar nuevos fármacos y a la ciencia básica. Esto, claro, fue una situación bastante trágica, porque si vemos en la actualidad la situación de la cirugía y la carga global de la enfermedad, podemos decir que aproximadamente el 11% de la carga de enfermedades en el mundo se considera que es de naturaleza quirúrgica, que hay más de 200 millones de operaciones que se hacen en el mundo cada año, y en el Reino Unido aproximadamente, pues prácticamente todos van a tener alguna operación quirúrgica en algún momento de su vida, y en los Estados Unidos un promedio de 7 operaciones por persona se realizan durante el curso de la vida de esta persona, y esto no es un problema inconcebible. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde esta época más bien oscura de 1996? Bueno, esto que ven ustedes aquí es un poco de trabajo que hicimos y que se publicó en el 2013, y el Lancet entonces decidió volver a considerar este tema, y vimos la evidencia de estudios clínicos y de trabajo que había abarcado muchos países, muchas regiones, y ven ustedes aquí que aquí hay actividad, claro, entre los Estados Unidos y México. Y existe también una actividad de este tipo, lo cual es bueno, qué bueno que se vea, pero la pregunta en realidad fue, ¿qué tanto de esto realmente se está haciendo? ¿Estamos realmente capitalizando nuestra capacidad de llevar a cabo la investigación en una escala global? Y cuando vemos con mayor detenimiento lo que otras personas han hecho, descubrimos que debajo de la superficie las cosas no eran tan buenas. Entonces, es un trabajo que se publicó en los Anales de Cirugía, que es una revista especializada líder, y pueden ustedes ver que las cosas a nivel superficial eran bastante agradables, pero el número total de estudios autorizados de control que se habían llevado a cabo en el tema de la cirugía se habían incrementado como un 50% en un periodo de 10 años. Sin embargo, pueden también ustedes ver que estamos hablando de estudios de una sola institución. La crítica que se hizo
de que en realidad no habíamos tratado de que los estudios clínicos se hicieran en varios países o que involucraran centros múltiples como nuestros colegas médicos han aprendido a hacerlo, seguía siendo bastante válido. Entonces hay muchos estudios que permanecen igual y hay estudios multicéntricos que permanecen igual que antes. Ahora, cuando vemos los números de pacientes que se incluyeron en los estudios clínicos sobre cirugía, vemos que todavía son asombrosamente pequeños en comparación con los estudios en muchos temas médicos, en un promedio de tan solo 70 pacientes por estudio clínico. Estos estudios tienden a hacerse por parte de una sola institución, por lo que tienden a ser pequeños. Ahora, si vemos la evolución y nos encontramos en dónde se encuentra que el incremento en la cultura de los estudios clínicos, principalmente en Europa y en Australasia, Nueva Zelanda en particular, mucho menos en otras partes del mundo, aunque es interesante ver que pueden ustedes notar aquí hay un incremento bastante marcado en Sudamérica. Hay otros investigadores que han visto la calidad de los estudios quirúrgicos y ya comenté la metodología tan deficiente, lo que nos sugiere que los cirujanos en realidad no estaban haciendo uso de toda la infraestructura científica y de todo el conocimiento experto y de otros profesionales que les podían ayudar a desarrollar estudios clínicos de mejor calidad, por lo que en los estudios clínicos y sus reportes, cosas por ejemplo como falta de tamaño de la muestra no se describen, las variables clínicas no se describían, el tipo de cosas que constituyen evidencia de alta calidad, al final de cuentas, se omitía por parte de la comunidad quirúrgica. Aquí tenemos una de las otras tragedias, el número de pacientes que se reclutan en los estudios clínicos, que es muy pequeño. Entonces, aunque las cosas han mejorado, yo les quiero proponer que la investigación quirúrgica todavía tiene mucho terreno que recorrer. Y cuando me asignaron la responsabilidad de la investigación en cirugía por el Colegio de Cirujanos en Inglaterra, en realidad a mí me preocupó mucho esta situación y hace como 7 años empezamos a ver con mayor detenimiento algunos de los problemas en Gran Bretaña y nos preguntábamos cómo podríamos resolver esta situación, cómo podemos mejorarla. Identificamos 4 barreras fundamentales para la investigación a nivel local y también a escala global. Algunas de ellas son aspectos evidentes para todos nosotros. ¿Por qué los cirujanos les gusta hacer investigación? Bueno, es que su tiempo es precioso. La gente dedica mucho tiempo en el quirófano y no encuentran tiempo para hacer también investigación. O sea, no es nada fácil. Tal vez no sea la investigación una manera lucrativa de dedicar el tiempo también. Es difícil tal vez para cualquier cirujano que no está familiarizado con la investigación saber exactamente en qué consiste, qué se espera de ellos. Falta una base de conocimientos y podría ser difícil hacer los reportes y no tener un sesgo cuando se compara la operación X con la operación Y. Existen también, claro, factores relacionados con el paciente, factores que tienen que ver con la calidad de los estudios clínicos y cuando empezamos a ver de forma más global, existen también problemas sociopolíticos que fungen como barreras para la aplicación o implementación de estudios como este. Entonces ya para el 2013 habíamos logrado hacer un avance. El Lancet volvió a estudiar el tema y este fue un encabezado que se publicó hace casi un año, un poco más de un año. Entonces permítanme explicarles cómo tratamos de resolver la situación de la falta de investigación y qué es lo que se ha logrado durante los últimos años. Lo primero, claro, es que cuando hablamos de la investigación, lo primero es que tenemos que pensar en este círculo de eventos. Alguien tiene alguna idea inteligente o desea investigar algún aspecto fundamental verdaderamente de la ciencia y esto
podría tener aplicaciones en el ser humano, por lo que entonces tenemos que llevar a cabo algunos estudios de investigación translacional para ver si este concepto tiene pertinencia para el caso quirúrgico y para padecimientos que se tratan con la cirugía. Y a partir de allí creamos estudios clínicos. Y esos estudios clínicos, por falta de un mejor término, en sí generan preguntas y nos hacen regresar a dar respuesta a estas preguntas en el laboratorio, por lo que el ciclo continúa. Pero nos encontrábamos en esta parte donde la comunidad quirúrgica era más probable que se hubiera involucrado, sería el lugar en el que podríamos comprometer mejor a los cirujanos. No digo que los cirujanos no puedan participar en ciencia básica o que no puedan participar en trabajo translacional. Sin embargo, hay que hacer siempre hincapié en los estudios clínicos. Cuando les preguntamos a los cirujanos jóvenes sobre qué era lo que ellos pensaban que necesitaba un cirujano en cuanto a dones, al final de la capacitación dijeron habilidades técnicas, hicieron hincapié conocimiento apropiado, pero todos mencionaron que deseaban tener también habilidades no técnicas. Y les preguntamos, ¿y por qué no quiere usted hacer investigación? Las respuestas eran prácticamente lo que esperábamos. La gente decía pues que era difícil conseguir subsidios, que no tenían ninguna idea original que someter a prueba, no tenían capacitación en los métodos de investigación, o lo peor, desde mi punto de vista, decían, es que no quiero convertirme en profesor. Les explicamos la manera en la que la investigación podría que cada uno de ellos se convirtiera en mejores cirujanos. Al participar en la cirujano le dijimos, usted está actualizado con las últimas innovaciones, se convierte en una persona más crítico para entender la diferencia que existe entre la investigación de alta y de baja calidad, que usted puede entender con mayor claridad las diferencias que existen entre las diferentes opciones de tratamiento y tendrá la capacidad también de explicar cuáles podrían ser esas diferencias. Y esos puntos que están en la lista también se los explicamos. Se considera el desarrollo en general del cirujano y los servicios quirúrgicos y la manera en la que los equipos quirúrgicos podrían evolucionar a través de este sistema de atención. Seguimos luchando con este concepto de que consideraba la gente de que el hecho de tener la capacitación clínica y la académica, cuando hablamos del trabajo clínico, creo que en términos generales vemos que los cirujanos están empezando con un entrenamiento básico, se vuelven más especializados y con el tiempo se convierten en expertos. Eso es a lo que la gente aspira. Por otra parte, el académico empieza con un título importante, tal vez que lleve a un doctorado y tal vez incluso se convierta en un profesor y tal vez el cirujano académico tiene que llenar estos dos puestos, cumplir estas dos metas, pero lo que faltaba, creo yo, era el especialista en estudios clínicos. La persona que podía participar en el desarrollo del estudio clínico, en su ejecución y en su reporte. Entonces queríamos tener estos tres extremos y empezamos con un concepto muy sencillo, que íbamos a tratar de enseñarles a todos los cirujanos a convertirse en especialistas en estudios clínicos, pero únicamente en el sentido de su capacidad para reclutar pacientes para los estudios clínicos. Es decir, una meta muy sencilla y muy baja. Le vamos a enseñar cómo puede usted reclutar pacientes en un estudio clínico. Vamos a impartir las habilidades que se requieren. Y queríamos que la gente entendiera, sin embargo, que este era un medio para alcanzar un fin, que nosotros veíamos los estudios clínicos como una manera de alentar la colaboración entre los cirujanos a un nivel local para empezar y en forma más amplia posteriormente en una ciudad o en una región o en un país, en un continente y posteriormente a escala global. Al hacerlo así, queríamos que la gente que participara en los estudios clínicos entendiera que por primera vez su participación iba a ser un poco intensa, porque tenía que reclutar mucho más rápidamente que los estudios que se hacían a nivel local, y los resultados, como se van a aplicar en una comunidad mucho más amplia, iban a ser
más generalizables, bastante más generalizables, la capacidad de compartir instalaciones, las oportunidades de obtener subsidios importantes. Todo iba a existir si podíamos encontrar una manera para lograr una mayor colaboración. Pensamos que la manera de hacer esto era desarrollar redes de cirujanos en capacitación que trabajaran en colaboración y que esto le daría a la cirugía la credibilidad que requería y que nos alejaría de ese concepto de la ópera cómica. Ahora, claro que al final de cuentas tan solo hay una meta real, que es la mejoría en la atención al paciente. Ahora, después de haberles comentado todo esto sobre los estudios clínicos, yo no deseaba que nadie se fuera creyendo que el único tipo de investigación en la que podían participar los cirujanos eran el trabajo de los estudios clínicos, porque hay muchísimos conceptos en la elaboración de nueva tecnología, dispositivos, implantes, pruebas diagnósticas, al igual que la cultura de los estudios. Todos estos son áreas importantes donde los cirujanos pueden llevar a cabo investigación, pero encontramos desde el principio que esta invitación a participar en los estudios clínicos era algo esencial. Alentarlos a participar era muy importante. Vimos la evolución del cirujano como parte de todo este conducto de resultados, desde el estudio preclínico, las pruebas preclínicas, las fases iniciales y el suministro de servicios de salud. Ahí pusimos el mayor énfasis. Entonces, durante 5 minutos quisiera comentarles lo que hicimos en realidad. Y aquí tengo que hacer un tributo a Dale Morton, quien fue el que estableció la primera colaboración de investigación quirúrgica en el Reino Unido, por lo menos en la parte del Reino Unido donde vivimos, el West Midlands, en la ciudad de Birmingham, que es la segunda ciudad más importante con una población como de 3 millones de personas. Alentábamos a los estudiantes de cirugía a formar grupos de investigación apoyados por un número muy pequeño de cirujanos académicos para ayudarles a desarrollar ideas de investigación, conceptos de investigación, para poder formular hipótesis, solicitar subsidios y llevar a cabo el trabajo de investigación. Y aquí vemos que empezamos en esta zona, en el centro de Inglaterra, en lo que se llama West Midlands, como dije, en Birmingham. Esta zona de West Midlands es como de 8, es un cuadrado, 80 kilómetros por 80, la población es como de 8 millones de personas, por lo que tal vez la mitad del tamaño de la Ciudad de México y tal vez un área similar. Ahora, en unos cuantos meses, en cirugía general únicamente, todas estas otras regiones ya habían desarrollado colaboraciones quirúrgicas tomando como modelo el diseño original, con todas las personas de la capacidad de esa región que participaban en el reclutamiento de pacientes para estudios clínicos después de haberles dado cierta orientación. Y les puedo mostrar una cantidad similar que se aplicó para cirugía ortopédica, y si tomamos una pequeña especialidad como la neurocirugía, notarán ustedes que existe una sola red que cubre todo el país debido a los números de cirujanos que están en capacitación y que participaron. Sin embargo, tal vez esto que les muestra sea la diapositiva más importante que les puedo enseñar. Es la manera en la que estructuramos esto bajo la guía del Colegio Real de Cirujanos. Entonces creamos una organización, un nuevo comité para elaborar o llevar a cabo investigación clínica en cirugía, y obtuvimos subsidios para crear 5 centros de estudios clínicos a lo largo del país, uno en Manchester, Liverpool, otro en Birmingham, Oxford, Bristol y uno más en Londres. Estos estudios contienen el conocimiento experto para que el cirujano elabore sus propias ideas para crear una hipótesis razonable que
cree la mejor metodología para dar respuesta a preguntas específicas y también les suministra orientación hacia esos especialistas y expertos en el campo que podrían ayudarle a modificar sus pensamientos y les podría suministrar el apoyo estadístico necesario para llevar a cabo el estudio y para poder analizarlo. Hemos señalado aquí liderazgos específicos para cada área de subespecialidad, para poder tener entonces un cirujano académico, por ejemplo, para ortopedia o en traumatología, quien trabajaría junto con las redes de personas que se están capacitando y actuaría como líder, digamos, para ayudar a que el estudio lograra sus frutos. Y aquí entonces tenemos la red de estudiantes en capacitación, llegaría hasta aquí, y a nivel local tienen también apoyo de consultores académicos locales. Entonces las ideas sobre estudios empiezan aquí y las redes se comunican entre sí para decidir cuál podría ser el estudio más apropiado en su especialidad, y tienen un liderazgo que les ayuda a desarrollar sus conceptos y van a trabajar con cada uno de estos centros de estudios clínicos para crear una solicitud de subsidios y llevar a cabo el trabajo. Convencimos a la gente de que existían 3 ganancias fundamentales en este enfoque. El primero fue que iban a mejorar la atención para los pacientes, suministrar avances en medicina y que iban a diseminar las mejores prácticas. Y voy a tratar de mostrarles a lo que me refiero con estos puntos. Esto que ven ustedes aquí, bueno, aquí tenemos al estudiante en capacitación, aquí tenemos todas las ventajas para este estudiante en capacitación para que participe en la investigación. Hay publicaciones que puede hacer, puede mejorar su currículum, puede participar en liderar y organizar un equipo, desarrollar proyectos, entender cómo recabar datos y analizarlos, y la colaboración en investigación en sí, que claro va a trabajar a lo largo de una región grande. No estamos hablando de una sola institución, sino algo que abarca varias instituciones y claro también un número mayor de pacientes, y consideramos que también se iba a mejorar la calidad de la investigación. Y ahora la pregunta, ¿funciona? Bueno, les voy a mostrar la base para empezar sobre por qué pensamos que funcionaría, la evidencia con la que contábamos para permitirnos formular este concepto, y posteriormente les voy a mostrar algunos de los primeros resultados que nos demuestran que efectivamente sí funciona. Es decir, nosotros creímos que los estudios clínicos iban a producir todas esas ganancias de 2 maneras. Aquí tengo que disculparme por mostrarles algo que es muy británico, pero esto es el equipo de ciclismo de Gran Bretaña, los Juegos Olímpicos en Londres, y a mí me impresionó muchísimo una declaración hecha por el director del equipo cuando le preguntaron por qué habían ganado tantas medallas de oro. Él dijo, es que las habían ganado porque cada año trataban de hacer una pequeña ganancia incremental, y dijo que ganaron debido al esfuerzo de equipo. Son 2 aspectos muy importantes que hacen que los estudios clínicos puedan conducir y llevar a un cambio. ¿Y a qué me refiero? Ganancias incrementales y trabajo en equipo. Primero, cáncer de mama. Aunque el cáncer de mama tiene una incidencia en aumento a nivel mundial, nosotros también podemos apreciar que el número de personas que fallecen y mueren a causa de esto disminuye. ¿Por qué? Bueno, lo que sí es cierto y exclusivamente tiene que ver gracias a los resultados de los estudios clínicos. Si uno hace un metaanálisis de todos los estudios que han involucrado radioterapia, podemos también apreciar que la sobrevida o las muertes en los pacientes que han recibido radioterapia con el paso del tiempo simplemente son ligeramente menos. Por lo tanto, ligeramente menos mujeres mueren por causa de cáncer de mama si han recibido radioterapia.
También si nosotros vemos el uso de quimioterapia, cuando vemos sobre vida, las mujeres que han recibido algún tipo de quimioterapia, una vez más, a medida que van pasando los años, simplemente van mejorando un poco más en comparación con las que no. Si nosotros vemos los estudios sobre tamoxifen, agentes como el tamoxifen, las mujeres que reciben tamoxifen, aunque la diferencia entre ellas y las mujeres, vemos que hay un incremento en ganancia, y cuando ponemos todos estos estudios juntos y cuando los vemos en su conjunto podemos apreciar este tipo de tendencia. Con el uso de tamoxifeno no hubo efecto hasta que hubo cambio en los años 70 y luego podemos ver la emergencia de los estudios con quimioterapia, tratamientos hormonales, etcétera, y vemos cómo cada uno va teniendo una mejora incremental. De hecho, ya podemos empezar después a ver un efecto grande con esa mortalidad que disminuye y hay una mejor sobrevida a causa del cáncer de mama en la actualidad. Acá tenemos algo diferente que también se obtiene en los estudios clínicos. Este fue un estudio para ver el tratamiento de cáncer rectal, en donde los pacientes podían ser aleatorizados para recibir terapia regular o sin este tipo de terapia. Pero adicionalmente también el plano de cirugía, cómo se estaba realizando la operación, fue considerado. Y para empezar, la estratificación para esto, vemos que muchos cirujanos operaban en lo que llamaban en el plano muscular. La tasa de recurrencia fueron muy elevados, dependiendo del tipo de estudio en el que se tome en cuenta. Pero a medida que evolucionó la operación para convertirse en lo que se llamaba el plano medio rectal, hubo una diferencia significativa mesorrectal entre este brazo y este otro brazo, esta rama y esta otra rama. Ahí es un mensaje muy claro, el estilo, el tipo de operación, de hecho, hizo una diferencia. Ahora se aleatorizaron los pacientes, pero finalmente los cirujanos de cada centro podían decidir cuál de los tipos de cirujano estaban deseosos a hacer para aleatorizar a los pacientes con base en la experiencia que se tenía. Y aquí tenemos lo más interesante. Podemos apreciar, se empieza con un estudio, menos de la mitad de los pacientes al principio se estaban operando por cirujanos que no estaban capaces o deseosos de hacer esto. Al final podemos ver como una mejoría y otro tipo de operaciones habían disminuido en su utilización. El hacer estudios influye en la práctica y también tiene que ver cuál es el resultado que se tiene en los pacientes a medida que se tienen más estudios. Este es el primer estudio que fue realizado por uno de los colaboradores de investigación. Estamos hablando de algo simbólico que en la parte de West Midlands desarrollaron gente en capacitación y en otras regiones de Inglaterra para ver una pregunta muy simple. Los dispositivos para protección sí reducía el sitio de infección. Algunos habían estado utilizando esto, otros nunca los utilizaban. Pero ¿cuál es la realidad de estos dispositivos para protección de la orilla de la herida? Aquí tenemos el reclutamiento, fue algo realmente sorprendente porque la línea azul representa la tasa proyectada de reclutamiento de los pacientes para este estudio. La mayoría de los estudios nunca pudieron reclutar a una tasa en la que los solicitantes diría que se iba a dar. Desde tiempos inmemoriales, luego los encargados de hacer los estudios tienen ahí una exageración, pero aquí esto fue lo inverso. En este estudio, de hecho, reclutaron antes del calendario, se terminó antes el estudio y de hecho se publicó rápidamente los resultados del estudio. El siguiente estudio, debido a que ahora tenían el impulso del momento, les puedo decir, aquí era ver dexametasona, esteroides para evitar el náusea postoperatoria y vómito. Aquí fue lo proyectado para cuando llegaron a este punto, es donde la curva se encontraba y de hecho este estudio fue finalizado en junio del año pasado.
Así pues, esta aceleración es algo realmente sorprendente y lo cual enfatiza también la importancia de la investigación que hacen los estudiantes, así como la capacitación, los estudios en colaboración entre diferentes centros de investigación. Lo que se hace a nivel nacional, creo que existen también todavía algunos obstáculos que tenemos que vencer. Sin embargo, hay incentivos que existen para nosotros. Claramente tenemos que trabajar con ahínco para poder hacer que el sistema de servicio de la salud, atención a la salud y que los gobiernos comprendan la importancia de todo esto, dando todo lo necesario para que esto suceda. Pero no hay que ignorar el hecho de que los pacientes cada vez más exigen más quieren tener un claro entendimiento de que potencialmente están recibiendo el mejor tratamiento, y creo que ustedes y yo creemos que los pacientes están informados sobre los beneficios posibles de participar en los estudios grandes de alta calidad que tendrán un impacto genuino. Yo no creo que esto sea algo que se aplique al mundo emergente. Tal vez tenemos prioridades diferentes sobre el valor de hacer investigación multiinstitucional. Sin embargo, yo creo que sí, las expectativas son las mismas. Tanto en los países emergentes habrá también un énfasis en la construcción de capacidad, donde se genere la infraestructura para hacer que esto sucede, en donde la investigación médica tal vez no tiene tanto énfasis como es el caso de otros países donde sí se hace. Y también, como David nos comentó también, a medida que las sociedades van teniendo mayor poder adquisitivo, vemos que estas enfermedades de las sociedades adineradas prevalecen más en sociedades con ingreso medio. Y me imagino que será el caso de México, ahora con el aumento de enfermedad maligna, cardiovascular, obesidad, como se ha escuchado. Estas son las ventajas específicas de la colaboración a nivel internacional. No nada más estudios y redes, hay también otros beneficios adicionales. Uno quiere generar registros nacionales para saber exactamente qué está pasando en el país, la habilidad para crear guías de calidad, documentos de consenso, por ejemplo, para retener y para mantener tejido que está disponible para investigación futura. Hablé de las historias de éxito del Reino Unido creando este tipo de trabajo colaborativo en centros múltiples, pero también queda de manifiesto que esto también hay evidencia en el resto del mundo, y estos previos estudios, laparoscopía colorectal, este tipo de estudios también son ejemplos muy buenos de estudios multinacionales, multiinstitucionales con números grandes. También ya hablé de un enfoque de abajo hacia arriba para poder manejar todo esto, pero tal vez pueda haber otros enfoques, y ciertamente ahora que hay más actividad en estudios en Alemania, también se ha generado a la inversa. Yo no creo que el modelo del Reino Unido sea la única forma de hacerlo, pero sí sé que ha sido un modelo exitoso, sin lugar a dudas. No debemos olvidar de la misma manera que vivimos en una era en donde el conocimiento puede transferirse de una manera muy rápida. Acá tenemos uno de estos mapas donde podemos ver a dónde se encuentra el tráfico global de Internet. Una vez más, la capacidad que tenemos para ejecutar estudios, reportar los resultados, solamente pues está acelerándose más y más a medida que tenemos una mayor participación internacionalmente en la era electrónica. ¿Qué para el futuro? Tal vez para 2019 nosotros genuinamente tendremos mucho más estudios aleatorizados que se estén realizando en el área quirúrgica. Pero
Mi declaración es que seguramente encontraremos más estudios que sean multinacionales y multicéntricos, más que la obsesión con la que nos ocupábamos en el pasado con estudios de un solo centro. Hay muchos trabajos que se tienen que hacer. La primera tarea, creo yo, para cualquier país, para cualquier región, incluso para cualquier centro local, para tratar de aumentar la producción en investigaciones, antes que nada, dar información y educación a la sociedad médica, darles las herramientas y los métodos para hacer estudios clínicos. Esto tiene que empezar con los residentes en entrenamiento en el ámbito quirúrgico. Tenemos que crear centros de estudio para que ahí se genere la experiencia, para que estudios de alta calidad se puedan generar. En el nivel global considero que también tenemos que llegar a acuerdos más amplios y creo que esto permitirá también tener particularmente acuerdos entre México y el Reino Unido en las líneas que se han mencionado para tratar de salir adelante y vencer algunas de estas barreras. Y yo tengo una aspiración muy simple en relación con todo esto. Es que para cualquier paciente que se presente a un cirujano con una enfermedad haya un estudio disponible para ese paciente si el paciente solicite tal información. Que siempre haya algún estudio en el cual pueda participar el paciente y también que cada cirujano tenga las destrezas y el conocimiento para poder aleatorizar al paciente con su consentimiento en el estudio apropiado que corresponda. Les dejo con esta idea de John F. Kennedy, de que todos de hecho estamos respirando el mismo aire. Y tendremos que pensar en cirujana y en la cirugía y en la investigación de la misma manera, en una forma global. Y el momento del aislamiento ha llegado a un final. Gracias. Considero que su presentación, doctor Alderson, ha sido verdaderamente inspiradora. Mil gracias por ello. Considero que usted ha resaltado de una manera muy atinada la importancia del imperativo ético de hacer investigación y de los problemas éticos de no hacer investigación. Sin embargo, considero que la escala en la que las observaciones correctas y la integración correcta y las propuestas correctas para estudios clínicos grandes empiezan a una escala pequeña, es decir, en la escala cotidiana. Yo por ello considero que el ejemplo que usted nos ha compartido sobre cirugía rectal, en donde el doctor Hill hizo la observación inicial y no se basaba esta sobre la observación inicial de una observación diaria, sino la integración más bien de sus cirugías con su seguimiento, con sus pacientes en pequeñas cohortes a nivel individual. Por lo tanto, yo considero que tomar en cuenta esto y a partir de ahí formular preguntas más grandes, formular y crear estudios a mayor escala, tomar el enfoque que usted acertadamente ha mencionado y las barreras para escalar. También, como usted ha mostrado, las barreras tienen mucho que ver con esa preferencia personal muchas veces, así como con los prejuicios personales, pero también tiene que ver muchas veces con preferencias institucionales, así como prejuicios institucionales que se convierten luego en barreras institucionales. ¿Qué nos podría usted decir, doctor Alderson, sobre su abordaje, su enfoque, las barreras institucionales que ustedes han tenido que sortear para poder llevar estas propuestas a una realidad y obtener resultados? Muchas gracias. Es una pregunta excelente y, claro, una pregunta de gran complejidad, porque esto implica una serie de asuntos a considerar. Yo considero
que usted tiene toda la razón al mencionar sobre la formulación de una pregunta de investigación. Creo que las mejores preguntas de investigación con frecuencia son presentadas por los residentes en entrenamiento, los más jóvenes, y preguntan ¿por qué se hace tal o cual? En el caso de Bill Hill, se preguntó ¿por qué hacemos la operación de esta manera? Tiene usted toda la razón de que esa idea luego, posteriormente, deberá ser formulada o tendrá que examinarse para ver si hay una buena pregunta de investigación que sea noble y valga la pena de darle una exploración mayor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La observación en el área quirúrgica, en el pabellón o donde sea, es la clave para llegar a una pregunta inicial. Perdón porque no abundé sobre el particular en mi presentación. La cuestión de cómo podemos evitar el aislamiento dentro de una institución, el aislamiento de un académico, de un profesor, los prejuicios de los profesores, yo tengo los míos. ¿Cómo podemos salir adelante de esta situación? Creo que la mejor forma es hacer que los residentes en entrenamiento jóvenes que no tienen una sólida afiliación con una universidad, una academia o una institución, que ellos propongan las preguntas y darles a ellos un poco más de responsabilidad para que vean que esto inicia, porque ellos se movilizan de una institución a otra y tal vez la capacitación no es con una persona, un grupo, un cirujano en particular. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. El desmembrar, el quitar la barrera de las instituciones académicas y hacer que la institución académica vea más allá de ella misma es algo que también tiene que sortearse. Pero una vez que una institución lo ha logrado, pues una vez que se han tenido estos cambios, otras instituciones pueden participar. De lo contrario, sentirán que se están quedando rezagadas. Lo creo yo. Doctor Rodríguez, director del Instituto Dr. Rodríguez, director Enfermedades de la Mama Breast Cancer Institute in Mexico City. Felicidades por su excelente presentación. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La única forma que tenemos disponible para cambiar los paradigmas o los estándares de oro es haciendo estudios clínicos. Es la forma en la que podemos tener resultados en un tiempo más corto para poder aplicar los nuevos tratamientos que podrían tener resultados similares o incluso mejores resultados en comparación con los antiguos estándares de oro. Pero sí es necesario tener una colaboración internacional, el poder tener mayores números de pacientes para incluirlos, para llegar a los resultados. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos colaborando con el Dr. Ballida de la Universidad del College of London en un estudio de radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama. Nosotros hemos con el tiempo logrado mejores resultados mostrando que este tratamiento es igual a utilizar la radioterapia externa con menores metas y con mejores resultados. Por lo tanto, yo considero que tenemos que saber qué es lo que se está haciendo en los estudios clínicos y nosotros perseguimos la oportunidad que tenemos para incorporar estos estudios clínicos en otros países. Gracias. Una vez más, considero que es importante que la gente entienda que los estudios multinacionales pueden lograrse, porque una de las objeciones más comunes que dicen los cirujanos es que la enfermedad de su país es diferente a la enfermedad de otro país. Pero de hecho, si nosotros vemos prácticamente a todas las neoplasmas, básicamente no hay nada diferente en cuanto a cáncer de mama en México, o Norteamérica, o Canadá, o Sudáfrica, Inglaterra, etcétera.
La gente lo dice en cuanto a muchas condiciones, enfermedades. Pero entre más veamos, menos en el caso de las neoplasias, menos va a resistir la prueba del tiempo. Una de las barreras comunes que se puede hacer internacionalmente porque la enfermedad se comporta de manera diferente, simplemente esa no es la situación. Yo creo que los recursos que están disponibles, la disponibilidad de quimioterapia, resultados quirúrgicos, resultados investigados, pueden dar cuenta de diferencias que sí tienen que resolverse, pero creo que la mayoría de las objeciones pueden salvarse si la gente trata de salvarlos, en lugar de nada más objetar y decir, es que es muy difícil. Profesor Alders, I enjoy your participation. Muchas gracias por su participación, la disfruté mucho, doctor Alderson. Y me gustaría saber si en las universidades del Reino Unido tienen otro nivel de educación, como doctorado médico en cirugía. ¿Me puede explicar un poco más la pregunta? Si ustedes tienen un doctorado en cirugía, un grado de doctorado en cirugía, ¿sí comprendo la pregunta? Bueno, si nosotros vemos ahora, en el caso del Reino Unido, yo diría que aproximadamente 2/3 partes de todos los consultantes que son cirujanos, los médicos que son cirujanos tienen, sí, 2/3 partes tienen un posgrado. En la actualidad, ahora la atención está en la adquisición del doctorado y en algunas de las especialidades de mayor competitividad, con mayor competencia, es tener tiempo fuera de la cirugía para finalizar un doctorado sería la norma. Y muchos de las subespecialidades médicas generales, ese es el caso. Uno tiene que ir avanzando, progresando en la estructura establecida, pero dependerá de obtener un grado superior. Lo que ha pasado en los últimos 2 años es que el número de residentes en entrenamiento que quieren tener un posgrado de alto nivel ha aumentado muchísimo. Por lo tanto, en nuestra región prácticamente todos los residentes en entrenamiento quieren salir de su capacitación y lo ven como algo valioso, no importa que se prolongue en 2 o 3 años, porque se dan cuenta que esto los hará mejores cirujanos a fin de cuentas. Sí, hay un cambio cultural en el Reino Unido en este sentido. Excelente presentación, y con base en que esta reunión tiene la intención de empezar la colaboración entre las academias de México y el colegio. La estructura que usted mostró del estudio clínico y la plataforma donde el Real Colegio estaba ayudando, guiando, coordinando la elaboración, es un modelo que bien puede ser adoptado por la Academia Mexicana de Cirugía. Yo creo que en los años por venir podría haber un proyecto que pudiéramos tener de manera conjunta. Creo que fue un modelo fantástico que ciertamente tendría un impacto y la ayuda sería muy útil para el caso de México. Profesor Alderson, I have here by internet en Internet tenemos una pregunta de un sitio distante. Alejandro González Ojeda from Guadalajara. Profesor Ojeda de Guadalajara, uno de los mejores cirujanos e investigadores en el área quirúrgica de nuestro país. Tratando de resumir la pregunta, dice lo siguiente. En principio,
Our residency, Nuestra residencia en México, all of the truncal residencies, todas las residencias troncales o de especialidad, 6 months, los últimos 6 meses el residente debe de cumplir con un servicio social. this institution, Social Security. Y en el caso del IMSS, por ejemplo, lo pueden hacer para poder ayudar en otros estados cumpliendo con ese requisito. El doctor Alejandro González dice, hace 7 años nosotros tuvimos un programa especial para cambiar estos 6 meses de servicio social para que se hiciera trabajo en cirugía, en investigación. El compromiso era que se publicara en publicaciones médicas de alto impacto y que fuera indexado el artículo. El programa tuvo éxito, pero finalmente esto tuvo que ver con las autoridades del IMSS. Fue puesto en tela de juicio. ¿Usted qué considera? ¿Estos 6 meses se podrían utilizar para programas de investigación? ¿Cuál es su opinión? Él dice para las autoridades del auditorio, si se encuentran presentes, que por favor reconsideren el renovar y que se vuelva a permitir este programa. ¿Su opinión? Sí. Sin abundar mucho sobre los detalles de lo que implique un programa de tal naturaleza, creo que la oportunidad dentro de la capacitación clínica del individuo, el poder investigar para un tema en mayor detalle, por ejemplo, hacer, ¿por qué no?, tal vez una auditoría como parte de ello, como parte de ese ejercicio. Esa sería una de las formas en las que las personas jóvenes pueden empezar a formular ideas para crear una pregunta, en la que lo pueden hacer los residentes. Por lo tanto, yo considero que si esa es una oportunidad dentro de su capacitación, dentro de su entrenamiento, que le dé al joven cirujano el tiempo para pensar, bueno, voy a hacer una simple auditoría mientras estoy aquí. Puede ser algo muy simple. Todos los pacientes, no sé, que reciben DVT, tromboprofilaxis, que van a tener cirugía, ¿cuántos senos del IMSS están recibiendo? Para saber cuántos recibieron esta terapia de DVT contra trombosis de venas profundas, para darle tromboprofilaxis contra trombosis de venas profundas. Es una pregunta simple que se tiene que contestar y yo apoyaría un programa de este tipo. Yo considero de si 6 meses o no, el si hacerlo o no, al final del entrenamiento sería lo óptimo. Bueno, pues tal vez no conozco lo suficiente sobre el sistema mexicano, si es el lugar correcto para hacerlo, pero en principio yo creo para hacerlo y es una buena idea, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Are there any further questions? Su nombre y de Please state your name and the institution Buenos you días, come from. soy Good Francisco morning. García, I'm Francisco del Instituto García. Mexicano I del come Seguro from the Social. Mexican Social Soy Security Institute. bibliotecario de la I'm biblioteca más importante que tiene I'm el in Seguro charge Social. of the most important library. Soy Francisco García Gómez, soy bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social, la biblioteca más importante que tiene el instituto. Y quisiera preguntar o conocer su opinión sobre la importancia de las bibliotecas, los bibliotecarios y el manejo de la información y cómo pueden contribuir en esta investigación y particularmente en la experiencia en el Reino Unido. Okay. Los investigadores modernos han olvidado qué tan importante y qué tan útiles son los bibliotecarios médicos. Muchos cirujanos jóvenes creen que un curso de investigación de PubMed o basado en alguna de estas instituciones, utilizando algunos de estos encabezados artificiales, sería suficiente como para hacer una investigación de la literatura, y con esto sería suficiente para formar la base de la revisión sistemática o la evidencia para dar apoyo a su estudio.
y generalmente nunca se les ha enseñado cómo hacer una búsqueda en la literatura, hacer una búsqueda correcta. Y ahí es donde ustedes son expertos y la gente tiene que recibir una guía a través del conocimiento experto de un bibliotecario. Muchísima gente piensa que los bibliotecarios son personas que cuidan libros y ya, pero eso no sucede así, no es cierto. Tienen que entender que el bibliotecario moderno es una persona totalmente diferente. Entonces, ese conocimiento experto deberá utilizarse. El residente en entrenamiento deberá conocer las habilidades del bibliotecario, cómo podrán mostrarle cómo hacer mejores investigaciones de forma más inteligente, cómo tener acceso a material que no es tan fácil de conseguir en lugar de sencillamente tratar de ignorarlo, sencillamente porque su biblioteca no cuenta con ese material. Yo pienso definitivamente que es sumamente importante. Yo he visto que los servicios de la biblioteca forman una parte muy importante del tema de estudios clínicos. Necesitamos gente que nos ayude en las estrategias de investigación y ustedes están entrenados para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Any further questions? Si no es así, If not, vamos a dar we will las gracias thank Professor Solamente, Derek Alderson. please, And last, I would like to mention you that we have mencionarle que 5 compromises. tenemos 5 Between compromisos the entre and England. México y el Reino Unido. Thank you very much. Muchas gracias. Este es un reconocimiento que So this is a recognition awarded by the Mexican Academy of Surgery to Dr. Derek Alderson for his excellent academic participation in the keynote address on research, the key to globalization of surgery. Thank you very Professor much Alderson, for your support. muchísimas gracias por su apoyo.